Sea de bendición esta mañana, este nuevo inicio de semana, que solo pueda conmovernos la presencia de Dios en nuestra vida, que es la que nos obliga a caer quebrantados de rodillas ante Él. Vienen tiempos difíciles y aún pareciera que no fuéramos a vivirlos. Por ello debemos afianzar nuestro diario vivir ante su presencia, que este no sea su caso, sino sea su testimonio, el cómo llegó a los pies de Cristo y cómo hoy buscarle servir con amor, con gratitud, con obediencia. Una palabra para el Espíritu con Jenny Joya le trae nueva enseñanza para que sea fortalecido y madurado espiritualmente. El no entender que somos de Dios y que debemos vivir para Él, que su voluntad sea cumplida en cada uno de nosotros, nos hace escuchar cómo hoy es llamado el devocional. Todo se conmueve ante su presencia. El versículo bíblico que nos respalda está en Salmos 18:7. En la Reina Valera 1960 dice: la tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó Él. El Salmo 18 es un cántico de acción de gracias de David, quien celebra la victoria de Dios que Dios le ha dado sobre sus enemigos. En el versículo 7 dice que la tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó Él. Un verso que expresa la ira de Dios y su tremendo poder en la creación. ¿Y qué es la ira de Dios? La Biblia nos ha enseñado que Dios es amoroso y misericordioso, pero también es un Dios justo y santo. Cuando la humanidad se rebela contra su mandato y desobedece su ley, Dios se indigna. Su ira es una respuesta justa a la maldad y a la injusticia que vemos en el mundo. David experimentó esto en su propia vida, cuando fue perseguido injustamente por Saúl. Sin embargo, David confió en la justicia de Dios y se refugió en su protección. En el Salmo 7:11 David dice: Dios es juez y justo y Dios está airado contra el impío cada día. Esa es una verdad tan importante para que recordemos, ya que nos recuerda que hay consecuencias para nuestras acciones. La ira de Dios no es un capricho arbitrario, sino una respuesta justa a la maldad y a la injusticia. De hecho, la ira de Dios es una expresión de su amor, ya que busca restaurar su creación al orden justo que Él ha establecido. En este versículo 7, el poder de Dios sobre la creación es que la tierra fue conmovida y tembló, y los cimientos de los montes se estremecieron. Todo porque Dios se indignó. Esto nos recuerda que Dios es el creador y el sostenedor del universo, que su poder es tremendo y que su soberanía es absoluta. ¿Qué nos enseña entonces este Salmo 18:7? Que la tierra fue conmovida y tembló. Puede estar describiendo como un temblor, un terremoto, un evento que conmueve y sacude la tierra. Y creo que este es uno de los eventos en que muchas personas sienten temor, sienten miedo, sienten pánico de que algo les pueda suceder. Allí tal vez muchos se arrepienten, pero Dios te llama cada día. Él está esperando pacientemente que te arrepientas, que confieses y te apartes de aquello que es desagradable a Él y que Él pueda obrar en ti y mostrarte su bendición. Y dice la palabra también: y se conmovieron los cimientos de los montes. Quiere decir que la intensidad de un terremoto es tan grande que hasta los cimientos de las montañas, que son la base de la tierra, son sacudidas.
Recordemos lo que Dios permitió con el diluvio. Le dio una orden a Noé de construir el arca porque iba a destruir la tierra. Solo 8 personas se salvaron allí y él le dio al pueblo para que se arrepintiera el tiempo que duró Noé construyendo el arca. Fueron muchísimos años. Y porque muchos escuchan la voz de Dios, escuchan la palabra, nos confronta su palabra, nos enseña su palabra, nos exhorta, nos invita a su palabra, pero muchos la escuchan y no se arrepienten. Y ahora es claro reconocer que Dios hizo un pacto con Noé de que no destruiría más la tierra con agua. De ahí el pacto del arco iris. Y muchos dicen, cuando Dios vuelva a destruir el mundo, ya yo no estaré vivo, ya no estaré yo para contarlo, ya yo no estaré para vivirlo. Qué falta de temor a Dios. Estamos viviendo bajo el poder de su gloria. La segunda venida representa la ira de Dios y esta vendrá con ira y no con compasión. Les invito a que lean capítulos 8, 9, 10 y 11 de Apocalipsis y que sea el Espíritu de Dios hablándoles con poder y convencimiento. Es una palabra donde se describe lo que sucederá, porque la palabra de Dios se la reveló al hombre para que escribiera lo que acontecería. Y sigamos en el Salmo 18:7. Y dice la palabra, y se estremecieron porque se indignó él. El terremoto no es simplemente un evento natural, sino una manifestación del poder y de la indignación de Dios. Y el texto indica que la causa de ese movimiento es la ira de Dios, se indignó él. Así que este versículo describe el terremoto como una expresión de ira y del poder de Dios, como la imagen poderosa que evoca una magnitud del poder divino y de su capacidad para afectar el mundo natural. Cuando Dios quiere actuar ante su pueblo, usa un poder impresionante. Por eso David describía en este versículo los temblores, las montañas moviéndose, para mostrar que cuando Dios se levanta en defensa de los suyos, nada puede resistirle. La indignación de Dios no es un enojo caprichoso, es justa, nacida de su amor por nosotros. Cuando el enemigo ataca o la injusticia crece, Dios no se queda indiferente, sino que actúa con autoridad. Cuando Dios se mueve, todo lo creado lo siente. Su poder es tan grande que hasta la tierra misma responde. Por eso hoy he llamado este devocional, todo se conmueve ante su presencia. A veces sentimos que los problemas, que las injusticias, nuestros enemigos, que son demasiado grandes para nosotros. Pero hoy este versículo bíblico nos muestra que Dios pelea por nosotros. Él no es un espectador pasivo de ese sufrimiento que hoy estás viviendo. Cuando tú clamas a Él, Dios se levanta, Dios actúa, Dios sacude lo que sea necesario para protegerte y hacer justicia. Pero tenemos que buscarlo. Nada ni nadie puede detener a Dios cuando se pone de tu parte. Este versículo bíblico es un recordatorio poderoso que aunque a veces parezca que el mundo se desmorona a nuestro alrededor, Dios sigue siendo soberano y justo. Su ira es la reacción del amor por la justicia. Y al igual que David, vamos a enfrentar adversidades, pero siempre vamos a aprender a confiar en que Dios está de nuestro lado, moviendo los cimientos de la vida para traernos la victoria que necesitamos en momentos de caos. Es reconfortante saber cómo el gran creador que es, Él tiene todo bajo control y siempre ha buscado lo mejor para nosotros. Démosle gracias al Señor porque Él es un Dios vivo y poderoso. Cuando nos sentimos débiles o rodeados de dificultades, queremos recordarnos, Señor, que tú te levantas en nuestra defensa.
Ayúdanos hoy a confiar en tu poder, ya no sentir miedo, a saber esperar tu perfecta justicia, que si estamos siendo obedientes y caminando bajo tu poder, nada, nada nos tocará. Dice tu Salmo 91 que 1000 caerán a la derecha y 10.000 a la izquierda, pero a mí nada me tocará. Así lo declaro hoy y así les invito hoy a que empiecen a mirar, hagan una escanografía de sus vidas. ¿Qué está pasando? ¿Cuántas veces Dios le ha conmovido para que usted reaccione, para que usted venga a vivir bajo su potestad? No olvide compartir este devocional. Hay personas que necesitan hoy ser sacudidas como los cimientos de las montañas, porque Dios quiere hacer justicia. Bendiciones.